El servicio secreto israelí raptó a Eichmann cerca de su casa y lo entró a escondidas en Israel, donde sería juzgado y colgado. El secuestro causó una protesta internacional, pero el plan original de 1960 era mucho más ambicioso. Se decidió hacer un comando de asalto y en el último momento matar dos pájaros de un tiro y capturar también a Mengele y llevárnoslo en el mismo avión. A mí no me gustaba la idea porque me parecía demasiado peligrosa, pero por suerte Mengele ya no estaba allí. Ahora sabemos que se había marchado de Argentina en 1959. También en 1959, tras un inexplicable retraso de 14 años, las autoridades de Alemania Occidental emitieron la primera orden de captura. Sin embargo, Mengele, avisado por sus contactos en la embajada alemana, cruzó la frontera argentina y entró en Paraguay en abril de 1960. Fue 2 meses antes de que su orden de detención se emitiera también en Buenos Aires. Mengele había visitado Paraguay desde 1950 y había establecido contacto con el presidente Alfredo Stroessner, cuya familia era natural de Hof. Stroessner había refugiado a muchos nazis que habían escapado de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Admiraba al as de la Luftwaffe Hans Ulrich Rudel, que entonces representaba a un grupo industrial alemán en Asunción. Rudel le dio a Mengele una foto autografiada de la guerra y se convirtió en la figura clave que le presentaría a un austríaco que vivía en Brasil, llamado Wolfgang Gerhard. Gerhard era un ferviente nazi que usó sus contactos para alojar a Mengele. En octubre de 1960, Gerhard pasó en secreto a Mengele hasta Brasil, al concurrido anonimato multirracial de Sao Paulo, la ciudad más grande del hemisferio sur. Fue una maniobra inteligente. Durante los 25 años siguientes, el mundo estuvo convencido de que Mengele vivía en Paraguay bajo la protección de Stroessner. Para Marta, como le había pasado a Irene, la vida con un fugitivo se hizo insoportable. En 1961 se fue a Suiza dejando a Mengele solo otra vez. Wolfgang Gerhard usó sus contactos personales en inmigración alemana en Sao Paulo para buscar una persona de confianza que fuese manipulable. Y encontró a los Stammer. Gerhard les ofreció un administrador suizo para su pequeña granja y no les dijo que era Mengele. Dijo que era un ciudadano suizo que había heredado algo, les daría dinero y podía ser su socio. Los Stammer eran húngaros de derechas que habían emigrado a Brasil tras la Revolución de 1956. Gita tenía que ocuparse sola de su pequeña granja, ya que su marido, Geisa Agrimensor, pasaba largos periodos fuera de casa. Mengele se convirtió en el director de la granja. Entonces se hacía llamar Peter Hochpichler. Bajo el acuerdo al que había llegado con los Stammer, Mengele les dio dinero para comprar una granja más grande. Se mudaron a Serra Negra en 1962. Desde el principio hubo una diferencia de actitud entre los Stammer y su invitado. Los Stammer eran despreocupados húngaros que veían la granja como un trabajo suplementario. Mengele era un meticuloso alemán que esperaba que su inversión acabara permitiéndole ser económicamente independiente de su familia. Pero el hombre que había impresionado a sus superiores en Auschwitz, controlando cualquier situación, no podía controlar esta. Aunque Serra Negra era un lugar remoto, Mengele estaba constantemente preocupado de que le descubrieran. Hacía su trabajo y cumplía con sus obligaciones, pero guardaba silencio. Empezó a dar largos paseos. Paseaba durante horas y horas. Otros días estaba más hablador, más contento, y se llevaba bien con todo el mundo. Pero de repente empezaba a discutir y a quejarse otra vez.
La ejecución de Eichmann en Israel en 1962 puso nervioso a Mengele incluso más que el arresto. Ambos habían acaparado la atención mundial sobre los criminales de guerra que aún eran libres. Mengele estaba tan preocupado por su seguridad que construyó una torre de vigilancia en Serra Negra. Fuese donde fuese, siempre llevaba a los perros consigo. Tenía 14 o 15 perros, a veces más y a veces menos. No traía a los perros aquí arriba, pero solía venir conmigo. Venía aquí con sus prismáticos para echar un vistazo. Yo hacía lo mismo. Los israelíes tenían 3 testigos que decían haber visto a Mengele, 2 en Paraguay, pero 1 en Brasil. Era muy difícil explorar ese lugar y fotografiarlo, pero lo hicimos lo mejor que pudimos. Usamos a algunos brasileños. Y como dije en una ocasión, mientras iba en coche con un hombre de la zona por una pista de tierra que conducía a un grupo de casas, conocí a un hombre que ahora creo que era Mengele, porque veo sus fotos en la televisión alemana y era el mismo hombre. Solo podíamos intentar capturarle por la fuerza con el uso de armas. Pero debido a las condiciones especiales de la época y a la tensión con Argentina debido al caso Eichmann, y para evitar un escándalo antes del juicio de Eichmann en Jerusalén, decidí que no podíamos hacerlo así. Empecé a buscar otras maneras de capturarle, maneras más sofisticadas de penetrar en el círculo de Mengele y de atacarle desde dentro. Pero en marzo de 1963, mientras ocurría todo esto, dimití. Así que se abandonaron todos esos planes. La búsqueda israelí de Mengele se volvió extrañamente espasmódica incluso en Paraguay. Un futuro embajador israelí nos dijo que nunca había recibido ni una orden para hacer algo a propósito de Mengele. Otros países hicieron incluso menos. Mientras tanto, muchos fotógrafos tomaban fotos como esta, tomada desde un río cercano a la frontera, o estas, tomadas en el aeropuerto de Asunción. Todas circulaban, todas fueron descartadas por la policía alemana, que no consiguió llamar la atención de nadie sobre el error. La foto fiable más reciente, antes de que apareciera todo el material en Brasil, la más reciente tenía más de 30 años. Y creo que eso ilustra las dificultades de ese tipo de persecución. Sé que se denunció que se le había visto en Paraguay, en Uruguay y en todo el mundo. Y puede ser que la gente que pensó de buena fe que había visto a Mengele, en realidad no le hubiera visto. Incluso se dijo que volvió a Günzburg en 1959 para el funeral de su padre Karl y que fue acogido por las monjas en el convento inglés, pero Mengele no llegó a viajar. Tras otro soplo a la familia por parte de la policía bávara, Mengele canceló su viaje. No pasaría mucho tiempo antes de que Rolf descubriera la verdadera identidad de su tío Fritz. Creo que fue tras la captura de Eichmann. Entonces el nombre de mi padre apareció en los periódicos alemanes por primera vez, o nuevamente. Y en la escuela, creo que era 1960, yo tenía 16 años. Y mis compañeros